Usted decía que la impresión que tiene es que en Europa los acontecimientos ocurren hacia 3 meses antes que pasen en América, en Argentina y en la región. La Tal cual, tal preocupación de cual. ustedes o el llamado que quieren hacer es una advertencia. ¿Cómo lo quiere usted compartir a eso? Bueno, nosotros estamos realmente muy preocupados porque también tuvimos la posibilidad en marzo de hablar con el ministro de Salud y demás para advertir lo que sabíamos que estaba ocurriendo en Europa y que por una cuestión geográfica y estacional y por donde se originó esta pandemia, que es en China, en Hangzhou, ¿no es cierto? A nosotros nos iba a pasar en los términos que ha pasado. Tal vez por eso uno puede en este momento diagnosticar de que tal vez empezamos tempranamente con una cuarentena eh, y no estábamos listos cuando esa cuarentena hizo su pico. Ahora lo que nos sucede es lo que nos sucede a todos en general, médicos, a todo el personal de salud, pero veo que también a la sociedad, es que caemos en el veranito y parece que ya pasó la cosa. Y actualmente en Europa recibimos información de Francia, de Italia, de Inglaterra, Alemania, España, en donde realmente están comprometidos con una segunda ola, ya un poco más preparados, pero igualmente una ola, le diría que hasta más importante. Por lo tanto, esto nos va a suceder a nosotros, debemos saber leer lo que ocurre con respecto a este virus y a esta pandemia, y si es así, deberíamos estar preparados para la nueva ola que vamos a tener, socialmente, estratégicamente, sanitariamente y epidemiológicamente. Por eso es que hacemos una llamada de atención a los funcionarios eh, y a todo el equipo de salud en general y a la sociedad en general para que nos preparemos para esta nueva ola que nosotros creemos que vamos a tener. ¿Cuándo cree usted que viene esa nueva ola nuestra? Probablemente tenga que ver algo con estas cuestiones para nosotros, ¿no? Con el tema social de las fiestas, la temperatura y demás, la aglomeración que vamos a tener en el mes de diciembre, enero. Por lo tanto, deberíamos estar preparados porque digamos que se disparan estas pandemias por una sumatoria de cuestiones. Las cuestiones estacionales tienen que ver, las cuestiones geográficas también. Hemos visto, ¿no es cierto?, que esto desembarcó en Buenos Aires y que se fue expandiendo a todo el territorio nacional y prácticamente podríamos hacer un derrotero de la infección viral. Y eso ha ocurrido y es muy probable que eso vuelva a producirse. Por lo tanto, es lógico de que nos preparemos y estemos muy atentos y nos preparemos mejor todavía con estrategia y demás recursos para poder afrontarla y tratar de que eh, las cuestiones negativas, como serían las morbilidades, las internaciones y los fallecimientos, sean lo menos posible. Doctor, el hecho de que sea verano aquí no podría desacelerar ese nivel de contagio o no necesariamente afecta, porque antes decíamos No, que era el porque frío el que iba a impactar. tal cual. Sí, sí, eso es lo que se decía al principio, pero está visto que eso no está ocurriendo en Europa. Ha impactado tanto en invierno como en verano. De hecho, se están viendo esta nueva oleada, parece ser la primera salida de los turistas en el verano, ¿sí? La del norte de Europa, que vienen al sur de Europa, España, a vacacionar, que ha habido una gran libertad y resulta que aproximadamente 30 días después de que ha acontecido esta migración turística, viene esta nueva ola con mucha fuerza. Por lo tanto, epidemiológicamente hay que tratar de leerla con las características geográficas regionales que tenga cada uno de los países, que son diferentes, claro. Mario, usted decía que la primera ola no fue bien recibida, no se generaron estrategias, no se resolvieron las cosas. ¿Cuáles son las cosas que quedaron pendientes en términos del sistema de salud de Yo, esa estrategia que no se dio?
Sí, sí, tal cual. Yo creo que en algún momento todo el mundo estuvimos muy preocupados por la cantidad de respiradores que de hecho se compraron, la cantidad de camas que de hecho también se aumentaron. Eh, ha habido con picos de uso de las camas de terapia del 80-90%, pero se mantuvo una media de uso de un 60-64% en todo el país. Cuando yo creo que en realidad lo que se hizo mal es no tener test para saber, en una pandemia, el factor más importante es el epidemiológico y no el del tratamiento. Si esto se explica de alguna manera, es así. Es mucho más importante detectar, aislar, contener, proteger al contaminado esos 14 días, como hemos visto, eh, muchas veces, en realidad, no en el ámbito hospitalario ni de internación, en ese conglomerado de pacientes infectados. Justamente, yo creo que el éxito de una campaña epidemiológica debería ser de que detectamos 7.000, 8.000, 11.000, 30.000 por día, no debería ser tomado como una cuestión negativa. Es justamente saber que lo hemos detectado y ahora hay que ver cuáles son las acciones. Las También hay una... acciones tienen que ver, eh, sí, te escucho, No, no, las acciones. sí, sí. Las acciones tienen que ver con estrategia, con inteligencia, con usar recursos que pueden ser agentes sanitarios, todos los médicos de la sociedad actuando en telemedicina, detectando al paciente, conteniéndolo. Hay gente que tiene un domicilio en donde puede ser aislado en su propio domicilio y controlado con telemedicina o con asistencia de enfermería que viene a controlarle sus signos vitales o sus patologías, las comorbilidades, como le llamamos nosotros, para poder surcar sin complicaciones. El éxito está en detectarlo y que esos pacientes no se internen y que muy pocos de ellos vayan a terapia intensiva. Y yo creo que ese fue el error en nuestra primera estrategia, si le podemos llamar, y que deberíamos estar muy bien prevenidos para esta próxima ola, y es lo que nosotros pretendemos como asociación eh, poner en el tapete de que podamos hablar con todas las asociaciones colegas de medicina, pero también con absolutamente toda la sociedad y sobre todo Doctor, con la dirigencia, sí. doctor, la cuestión de la matemática para las cuestiones epidemiológicas no debieran ser también más atendidas o eso está incorporado dentro de los sistemas de análisis de No, contagio y demás. absolutamente. La transparencia del número nos pone en base de dónde estamos parados. Y yo creo que eso no ha sucedido en esta primera etapa. Hay mucha gente que se ha infectado y no ha comunicado, la pasó en su casa, se auto aisló. En algunos casos, yo puedo dar fe de ello, en algunos casos bien, con buenas evoluciones, y en algunos casos con evoluciones terribles, hasta con fallecimiento. Por lo tanto, yo no creo que haya sido exitosa esta primera etapa, por lo tanto, no estamos en tiempo de criticar, estamos en tiempo de analizar y decir la verdad de lo acontecido y tomar rienda en el asunto para tratar de que con esta nueva pandemia y con esta, perdón, nueva ola de la pandemia y con nuestro conocimiento podamos ayudar a toda la población médica, asistencial y a todos los pacientes para que lo transitemos de la mejor manera posible hasta que tengamos una vacuna, hasta que podamos desarrollar anticuerpos con las mismas y tal vez estar más tranquilo con respecto a este virus que la verdad que conocemos bastante poco.